quería compartirles y que podamos ver en la palabra es sobre los pensamientos. Y puse como título Pensamientos que nos detienen. Y este tema Dios me lo puso en el corazón y también varias veces porque yo salgo de casa a la mañana para tomarme el colectivo a trabajar y camino un par de cuadras. Y entonces, claro, muchas veces a la mañana está todo tranquilo y yo aprovecho ir caminando, ir pensando, pero no sé si te pasó, seguramente que sí, que vos estás caminando, ¿no? Vos estás yendo a un destino, estás caminando y de repente te viene un pensamiento, ¿no? Un pensamiento tal vez medio urgente, un pensamiento tal vez medio negativo, y no sé si te diste cuenta, pero cuando estás pensando al mismo momento que vas caminando, como que el paso se va haciendo un poco más lento. Yo me di cuenta, por lo menos a mí me pasa eso, yo voy caminando a un ritmo, de repente me viene un pensamiento, me olvidé de hacer tal cosa, o no puede ser, tengo que hacer esto, algo así muy urgente, y eso hace de que mi paso vaya un poco más lento, ¿no? O en otros casos hay gente, por ejemplo, uno va caminando, ¿no? Y ves que tal vez la persona se queda allí y vos seguís caminando. ¿Y qué pasó? No, me quedé pensando en tal cosa. No sé si te pasó. Ahí a veces me pasa. Nunca me pasó de quedarme totalmente quieto, pero sí de que cuando me quedo pensando en algo, retrocedo un poco en el andar, ¿no? Del caminar. Y eso nos pasa en lo espiritual también a nosotros como hijos de Dios. Estamos caminando en la vida, estamos yendo hacia un destino, estamos a una velocidad, a un ritmo constante, y de repente un pensamiento nos pasa por la cabeza. No es cualquier pensamiento, son pensamientos que nos detienen. Y tengo 3 puntos para compartirles sobre los pensamientos, esos pensamientos que nos pueden llegar a detener, pensamientos de depresión, de frustración, de rencor, de envidia, de rechazo, de temor. Y el primer punto que tenemos que saber con estos pensamientos que nos detienen en nuestro andar como cristiano, el primer pensamiento que yo tuve es que la gran batalla del cristiano sucede en la mente. Y no es cosa menor. Todos conocemos ese pasaje de la palabra que dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿no? Sino que tenemos una lucha espiritual contra las potestades. Y no es cosa menor porque tenemos que saber que Satanás siempre ataca nuestra mente. Sí nos puede atacar en el plano físico con una enfermedad, con una dificultad, aún perdiendo seres muy queridos, pero tenemos que saber de que todo eso lo hace el enemigo y el pecado también que abunda en el mundo, pero siempre para tratar de atacar nuestra mente. Y recordaba la historia de Job, un hombre firme en su fe, que a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad que le atacó a él, de haber perdido a sus hijos, además de haber perdido sus bienes, aún después de todo eso, él permaneció firme. Pero llegó un momento, ¿no?, donde las amistades y aún su propia esposa le empezaron a hablar. Y todo eso iba atacando la mente de Job. Fíjense cómo es el enemigo que sabe que más que atacar nuestro físico, más que atacar el plano físico del creyente, ataca todo lo que es el plano espiritual, el plano de la mente y el corazón. Entonces lo que tenemos que saber, primer gran punto, la gran batalla del cristiano es en los pensamientos. Y vamos a abrir en el libro de Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mateo, capítulo 15, versículo 19. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Versículo 20 dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavarlo contamina al hombre. Esto, para poner un contexto, estaba el Señor Jesús hablando que no es tanto lo que contamina al hombre lo que viene de afuera, sino lo que sale de dentro. Y los malos pensamientos salen de nuestro corazón. Los malos pensamientos salen de nuestro corazón. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículo 2. Lo voy a ir leyendo mientras lo buscamos juntos. Dice Proverbios, capítulo 12, versículo 2. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos.
una vez más, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Fíjense la gravedad de tener un mal pensamiento, que es cosa de todos los días. Es muy difícil batallar con eso, pero tenemos que saber que cuanto más importancia le demos a los pensamientos, a guardarnos de estos malos pensamientos, más el Señor nos va a acompañar y nos van a dar la fortaleza para poder vencerlo. Porque el objetivo de Satanás, cuando ataca tu mente, cuando te viene una idea, es retrasar. Es como me pasa a mí muchas veces cuando voy caminando hacia un lugar y viene una imagen, un pensamiento de me olvidé de comprar algo, o algo sucede así urgente, te retrasa. Y lo que quiere hacer Satanás con los malos pensamientos es retrasarnos. Que nosotros estamos yendo a una velocidad, a un paso, y el Señor está con nosotros, pero de repente viene algo y nos retrasa. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con los malos pensamientos. Ahora, vos me dirás, ¿qué podemos hacer con eso, no? Siempre es bueno saber que en la palabra de Dios está la respuesta y está la solución, y Dios nos habla y quiere que podamos vencer esos malos pensamientos. Satanás nos quiere entretener, quiere que pensemos y que nos dejemos guiar por esos malos pensamientos y que no pensemos en las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Y eso me lleva al segundo punto, que nuestros pensamientos determinan nuestros caminos. Nuestros pensamientos determinan nuestros caminos. Dice una frase que encontré, que va de la mano con la palabra de Dios, dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Ahora, siembra un carácter y cosecharás un destino. Fíjense cómo va avanzando todo. Cada vez la escala se va haciendo un poco más grande, ¿no? Primero viene un pensamiento a nuestra mente. Si seguimos persistiendo en ese pensamiento, si nos creemos la mentira del enemigo, muchas veces esos pensamientos se transforman en actos, en cosas que nosotros hacemos. Cuando ya ese acto lo mantenemos, lo transformamos en un hábito, en algo que no podemos dejar de hacer, que lo hacemos continuamente. Y luego ese hábito forma nuestro carácter. Porque claro, algo que hacemos continuamente forma nuestra personalidad. Si yo soy una persona que me gusta la música, o en un momento tuve el pensamiento, o alguien me dijo, ¿te gustaría aprender música? Que yo me acuerdo de ese momento, tenía 8 años. Yo dije, sí, voy a aprender música. Entonces, primero fue un pensamiento, me gustaría aprender música. Después se transformó en un acto, empecé a practicar un instrumento musical. Después se transformó en un hábito. Ya es algo que hago periódicamente todos los días con un determinado fin, con ser un mejor músico, con mejorar. Y eso después se va transformando en mi carácter. En los campamentos, en distintos lados de las iglesias me conocen como el pianista, como el músico. Porque el que no me conoce más íntimamente me conoce por lo que hago. Entonces, eso que empezó con un pensamiento, que se transformó después en un acto y en un hábito, se transformó en mi carácter. Entonces, yo hoy en día puedo decir que la música está muy ligado a mi persona, porque es algo que fui cosechando y el Señor me regaló. Y eso también se transforma en un destino, a lo que yo quiero llegar en mi vida, ¿no? Vemos a grandes músicos que desde pequeños se preparan y luego los vemos que se dedican a la música y que no pueden pensar en otra cosa más que en decir, yo si no hubiese estado con la música no sé en qué hubiese estado. Entonces fíjense cómo desde un pensamiento que puede ser muy pequeño nos puede llegar y nos puede llevar hasta el destino, ¿no?, que nosotros elegimos. Y en Proverbios capítulo 23, ya tenés en tu hoja Proverbios 23, el Señor nos habla sobre los pensamientos y sobre los caminos también, cómo se relacionan. El hermano que lo tenga, Proverbios 23, 7, que lo pueda leer. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Bien, yo me concentro en la primera parte del versículo. Fíjense qué importante. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Palabra de Dios. Fíjense, no es cosa menor tener un pensamiento y cosecharlo y persistir en ese pensamiento.
No nos tenemos que dejar atrapar por esos malos pensamientos que nos quieren detener. ¿Por qué? Porque de ese pensamiento tal vamos a ser nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿qué pensamientos muchas veces recurren a nuestra mente? ¿Qué pensamientos muchas veces vienen una y otra vez queriendo apoderarse de nosotros? Que uno diga, esto es exagerado, y no es así. Porque el enemigo sabe que si ataca nuestra mente, ataca todo nuestro ser. Porque tal es el pensamiento en el corazón y tal va a ser la persona. Fíjense el Salmo 139, versículo 23. David, luego de entender esto del pensamiento que era tan importante, fíjense lo que escribe en el Salmo 139, versículo 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David había entendido la gravedad y la importancia también de guardar sus pensamientos, de no dejarse llevar por esos pensamientos que los detienen, por esos pensamientos que nos hacen retroceder en el camino de Dios. Y entonces David, sinceramente y de corazón, le pide a Dios que lo examine. Y eso nos da la pauta de que muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que está en nuestro corazón. David decía, examiname, Señor, porque yo no sé a veces las cosas que puedo llegar a guardar dentro de mi corazón, dentro de mi mente. Y creo que es algo que debemos decir nosotros al Señor, porque nuestros pensamientos determinan nuestros caminos. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, examinanos. Porque yo tal vez por mis propias fuerzas puedo decir, sí, yo tengo este mal pensamiento, yo tal vez tengo esta mala actitud, tengo este mal arranque tal vez de enojo, de ira, pero vos me conocés como nadie más. Entonces, probame, Señor. Eso también es un punto muy importante. No solamente pedirle que Dios nos examine y que nos muestre, sino además de eso, pedirle al Señor que nos pruebe. Y si hay una prueba, hay un momento, ¿no?, donde nosotros tenemos que mostrarle al Señor. Y el momento de la prueba nunca es sencillo. El momento de la prueba, para los que están en el colegio, siempre les viene el momento, ¿no?, de la prueba, de la hoja en blanco, escribir. Viene el momento de demostrar lo que uno tiene guardado, lo que uno estudió. Y siempre uno dice, no estudies de memoria, estudiar sabiendo lo que estás diciendo, porque si no, no se te olvida. Y con esto mismo tiene mucho que ver. La idea de probarle al Señor lo que tenemos en el corazón tiene que ver con una hoja en blanco que el Señor nos pone y nosotros empezar a llenarla y empezar a mostrar lo que tenemos dentro. Entonces, el examen que el Señor nos va a hacer es eso, demostrar y tratar de ver lo que tenemos dentro y mostrárselo al Señor. Siendo sincero, yo en el momento que tomé la palabra por la oración dije lo mismo, ¿no? Tener miedo de pedir por algo al Señor, por más íntimo que sea, por más muchas veces que sea algo que solamente vos sabés y que te dé mucha pena y mucha vergüenza, hay que decírselo al Señor. Por más que sea algo muy oculto, hay que decírselo porque el Señor en sí mismo ya lo conoce, pero quiere que se lo digamos. Y en esto de los pensamientos, el hecho de entregar ese examen al Señor tiene que ver con eso mismo. Entregarle los pensamientos tal vez más vergonzosos o de mucho temor, enfrentar esos pensamientos y dárselos al Señor. Y así poder entregarle también nuestros caminos. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Qué increíble versículo. Cuando pienses que tenés pocas fuerzas para afrontar esos pensamientos, tenés que saber que Jehová va a enderezar tus pasos, que Dios va a guiar tu camino. Ahora, yo no conozco a ninguna persona que Dios haya guiado por la fuerza. Eso lo tenemos que saber. Dios no guía a la fuerza a nadie y por eso tenemos que primeramente entregar nuestros pensamientos cautivos, como dice también en otra parte de la palabra de Dios, entregárselos al Señor. Si se los entregamos al Señor, Él va a enderezar nuestros pasos. Porque tenemos que saber que muchas veces los pensamientos van más rápido que nuestras intenciones de agradar a Dios. Y el Señor lo sabe.
por estar en este ambiente, en este entorno de pecado, de que las imágenes por la televisión, por el diario, por el celular, van más rápido que otro tipo de comunicación. Entonces el Señor lo sabe. Entonces, entreguemos nuestros pensamientos a Dios, y si lo entregamos de todo corazón, el Señor nos va a enderezar. Es una promesa de Dios que nos tenemos que agarrar de ella para poder vencer todo mal pensamiento que nos quiere detener. Otro versículo muy conocido, que no lo vamos a leer, o si quieren sí, pero yo ya lo tengo acá anotado, que es Isaías 55:7, lo que dice el Señor: que el impío deje su camino y que el hombre inicuo deje sus pensamientos, y hay sí que pueda volver a Dios, el cual va a tener de él misericordia, y que el Dios nuestro va a ser amplio en perdonar. Fíjese ese pasaje, ¿no? Que tal vez nosotros siempre tenemos versículos ya anotados, guardados en nuestro corazón, pero fíjense el consejo que nos da Dios en el versículo anterior: que podamos dejar todo mal camino y todo mal pensamiento. Y así Dios va a ser amplio en misericordia y amplio en perdón, para mostrarnos a nosotros sus pensamientos santos y sus caminos santos. Fíjese qué bendición tenemos del Señor. Entonces, primer punto, la gran batalla del cristiano viene por la mente. Segundo gran punto, nuestros pensamientos determinan nuestros caminos, porque van a formar nuestro carácter, y ese carácter va a formar nuestro destino, va a formar el camino que nosotros queremos llegar a ser, ¿no?, en el Señor. Y último punto, el punto número 3, debemos renovar esos pensamientos en el Espíritu. Y tomé el pasaje de Efesios, ese sí quiero que lo podamos leer todos juntos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Alguien que lo quiera leer, Efesios 4, 22 hasta el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense, en un pasaje tan conocido, pero lo que más me llama la atención, el Señor nos está animando a desechar todo pensamiento viciado, ¿no?, y dejar todo deseo engañoso. Fíjense, la manera de renovar nuestro pensamiento es simplemente desecharlo. Parece algo súper fácil de hacer, pero ¿cómo cuesta desechar un pensamiento? Porque no es algo físico que yo pueda agarrar y revolearlo y dejarlo lejos de mí, sino que es algo de acá, ¿no?, que batallamos, que es algo difícil de vencer. Tal vez podríamos decir que es fácil poder dejar, tal vez de estar mucho tiempo en la televisión, dejar de estar mucho tiempo con el teléfono, porque son cosas físicas, ¿no? Pero cuando en el pensamiento te viene la idea de prender la televisión, se hace más difícil batallar con eso. Porque no se trata de dejar el control remoto a un lado, sino se trata de batallar y decir, no tengo que hacer esto. No sé si me explico. La idea de desechar un pensamiento viciado, ¿no?, un deseo engañoso, tiene que ver con no simplemente desechar algo que yo tengo en la mano, sino con algo que tengo incorporado dentro mío. Entonces, el Señor quiere que podamos renovar en el espíritu nuestra mente. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos nosotros desechar un pensamiento en el espíritu, pidiéndole la fortaleza del Señor? Verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo puedo hacer yo para desechar un mal pensamiento? Llenando con pensamientos nuevos. Yo agarro un vaso de agua lleno de tierra. Va a tener un color bastante desagradable, ¿no? Nadie se va a animar a tomar ese vaso con agua lleno de tierra. Ahora yo agarro una botella de agua cristalina y la empiezo a vertir en el vaso. Si tengo la suficiente cantidad de agua limpia,
y se la voy tirando al vaso sucio, va a llegar un momento de que ese vaso sucio va a volver a estar limpio. Ahora, no es simplemente desechar el agua sucia y dejar el vaso vacío, porque nosotros no podemos quedar en blanco. Siempre cuando éramos chicos, siempre, conmigo una vez me acuerdo, intentamos no pensar en nada. Y es imposible. Era cuando uno es chico, dice, a ver, trata de no pensar en nada. Y estás pensando en no pensar en nada. Es imposible para el ser humano dejar de pensar. Intentar y te vas a dar cuenta. No hace falta hacer ningún estudio científico. Es imposible dejar de pensar. Entonces, el Señor, sabiendo eso, cuando nos dice en Efesios 4:22 que desechemos los pensamientos, no se trata de tirar el vaso de agua sucia y dejarlo vacío. Es imposible. Sino se trata de pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno que simboliza esa agua cristalina. Y entonces empezar a vertir esa agua limpia y que ese vaso empiece a purificarse y empiece a dejar toda esa tierra que tenía esa agua sucia y que pueda ser cambiada por el agua cristalina, por el agua purificada. No podía ser el ejemplo porque iba a manchar todo el templo, no era la idea, pero es muy gráfico. Si ustedes agarran un agua que esté media sucia, ustedes mismos la ensucian y agarran un vaso, una jarra de agua y la empiezan a vertir, van a ver que el vaso se empieza a renovar y queda totalmente limpio. Eso es el ejemplo que quiere hacer Dios con nuestras mentes. Que podamos pensar en Él, que podamos meditar en su palabra, recordarlo, meditar y pensar en todo lo honesto, lo verdadero, todo lo justo. Si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, digno de ser reconocido. Alabar significa reconocer. Si hay algo digno de reconocimiento, si vale la pena pensar en eso, dice Dios, pensar en eso. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar nuestra mente y renovarla en el espíritu? Pensando en la palabra de Dios, pensando en todo lo bueno, todo lo honesto que tiene el Señor preparado para nosotros. Isaías 26:3 es uno de los últimos pasajes que quiero compartir con ustedes. Voy a pedir que lo podamos leer juntos. Isaías 26. Versículo 3. También para tener una promesa del Señor. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y tenemos una promesa de Dios para asirnos de ella, para agarrarnos y poder pensar, ¿no? Si tenemos un pensamiento que vencer, un pensamiento que desechar, un deseo engañoso también que dejar, el Señor nos dice que el que persevera en Él será guardado en completa paz. ¿Y cuántas veces no tenemos pensamientos que más que traernos paz, nos traen desesperación? O cuántas veces hay pensamientos de duda, ¿no? Cuántas veces, como compartía, los discípulos tuvieron duda y estaban al lado del Maestro, ¿no? Y cuántas veces el Señor Jesús tuvo que darle palabra de paz, palabra de ánimo, para que su fe no decaiga. Y cuánto más nosotros tenemos que limpiar ese vaso sucio, tal vez esos pensamientos recurrentes, que no vienen solamente una vez, sino que vienen 2, 3 veces al día. Pensamientos de enojo, de ira, de rencor, de celos, de duda, de temor, de rechazo, de inseguridad. ¿Cuántos temores negativos hay, ¿no?, en el mundo? Y cuántas veces el enemigo se apropia de esos deseos, de esos pensamientos negativos para que el creyente se detenga. Porque Satanás no va a quedar conforme en que tu paso se haga más lento, sino que quiere detener por completo. Si es posible, quiere que te estanques, que no avances. Entonces, estos pensamientos que nos detienen, la única manera de vencerlos es por medio del Espíritu Santo, como dice Efesios 4, y además de eso, como dice Filipenses 4:8, renovando todo pensamiento y pensando en lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y si perseveramos en los pensamientos del Señor, Él nos va a guardar en completa paz. En completa paz. Así que era algo muy sencillo, ¿no? Pero ahora llega el momento de ponerlo en la práctica y no te sorprendas si vas a tener un mal pensamiento ahora al salir, ¿no? Porque, como dice la palabra de Dios, vas a ser probado.
No, la palabra de Dios dice que vas a ser probado. Y yo y vos somos probados todos los días. Y lo bueno es saber de que, como dice el proverbio que leímos, el que se encomienda al Señor, Dios mismo se encarga de enderezar sus pasos. Entonces esto no se trata de la perfección, sino se trata del deseo en tu corazón de purificar tus pensamientos. Si vos en esta noche decís, Señor, quiero purificar mis pensamientos, Dios mismo sabe que no va a ser perfecto, porque nadie es perfecto, sino se va a encargar de enderezar tus pasos y se va a encargar de guardarte en completa paz. Esa es la promesa que nos da el Señor. Que podamos en esta noche entregarle nuestros pensamientos al Señor y que no nos detengamos, que esos pensamientos no nos detengan, sino que nos permitan avanzar a lo que el Señor quiere. Vamos a hacer una palabra de oración.